Desde el primer día que entré a trabajar en la empresa, todo estaba perfectamente claro. El respeto por la familia Morales era la regla de oro. Ellos no solo eran dueños de la compañía, sino también del aire enrarecido que flotaba en las oficinas. Mi jefe, don Rafael Morales, era un hombre autoritario, de presencia imponente y con una habilidad innata para reducir a cualquiera con una mirada. Era de esos hombres que hacen del trabajo su religión. Y yo, a mis 30 años, era su asistente. Un engranaje más en su maquinaria perfectamente engrasada. No tardé en descubrir que el verdadero poder detrás del hombre era su madre, doña Isabel. Aunque no ocupaba un puesto en la empresa, su influencia se sentía en cada rincón. Había algo en ella que hacía que todos la respetaran profundamente, incluso don Rafael, quien, a pesar de su rigidez, se deshacía en atenciones cuando Isabel estaba presente. La conocí en un evento de la empresa, un almuerzo en el jardín de su mansión, al que asistieron los empleados más cercanos y sus familias. Mientras los demás parecían tensos en presencia del jefe, Isabel se movía entre la gente con una gracia casi hipnótica. A pesar de sus 75 años, su porte era inquebrantable y su elegancia no tenía rival. Su cabello blanco caía suavemente sobre los hombros y sus ojos, de un azul intenso, parecían capaces de leer pensamientos que uno no estaba dispuesto a compartir. Yo estaba sentado cerca de una mesa apartada, observando el panorama y esperando no cometer algún error que llamara la atención de don Rafael. Fue entonces cuando Isabel se me acercó por primera vez. ¿Te estás escondiendo, joven?, preguntó con una sonrisa que desarmaría a cualquiera. Al principio no supe cómo responder. Solo acerté a sacudirme la confusión y ponerme de pie, como si mi reflejo inmediato fuese mostrar respeto. Ella me hizo un gesto para que me sentara nuevamente, y con una naturalidad que contrastaba con mi incomodidad, se dejó caer en la silla frente a mí. «No me escondo, doña Isabel». Mentí. «Solo prefiero observar». «Eso no es malo. Siempre se aprende más observando que hablando». Sus ojos me estudiaron por un momento, y entonces su voz se volvió un poco más baja. «Pero a veces es necesario arriesgarse. No todos los días se tiene una vista tan hermosa como esta». Por un instante pensé que hablaba del jardín, de las flores que colgaban de los arcos de madera o del césped impecablemente cuidado. Pero su mirada fija en mis ojos me hizo dudar. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, pero ella no parecía inmutarse. Continuó hablando de temas triviales: el clima, el cuidado del jardín, incluso algunos comentarios sobre el trabajo que me hicieron sonreír. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que sus palabras, aparentemente inocuas, se mezclaban con un aire de familiaridad y confianza que resultaba desconcertante. Cuando el evento terminó, pensé que esa sería la última vez que tendría una conversación tan directa con Isabel. No fue así. A partir de entonces, cada vez que la visitaba en las oficinas, generalmente para algún recado o reunión con don Rafael, encontraba excusas para cruzar unas palabras conmigo. A veces, solo era un saludo cortés. Otras veces, preguntas más personales sobre mi vida, mi familia o incluso mis sueños. Había algo extraño en la manera en que me hacía sentir. No era exactamente incómodo, pero tampoco era simple. La admiraba por su inteligencia y su calidez, pero también percibía una intención oculta en cada comentario, en cada pausa. Era como si estuviera probando mi paciencia, mi carácter, o algo más que yo aún no lograba descifrar. El momento decisivo llegó un viernes por la tarde. Acababa de terminar mi jornada cuando recibí un mensaje de don Rafael, indicándome que debía recoger unos documentos importantes en su casa antes de que él regresara de una reunión. Cuando llegué fue Isabel quien me abrió la puerta. Estaba sola, y al verme,
Su rostro se iluminó con una sonrisa. «Qué bueno que hayas venido», dijo como si llevara todo el día esperando por mí. «Acompáñame al jardín. Necesito que me ayudes con algo». La casa Morales era imponente, una mezcla de modernidad y clasicismo que parecía diseñada para intimidar tanto como para impresionar. A medida que Isabel me guiaba por el pasillo hacia el jardín, su figura esbelta y sus pasos firmes destacaban en contraste con la inmensa residencia. En el jardín, un grupo de trabajadores cuidaba el césped y las flores, pero ninguno parecía prestar atención a nuestra presencia. Isabel me llevó hasta una pérgola cubierta de bugambillas, donde una mesa de hierro forjado estaba dispuesta con un juego de té. Junto a la pérgola había un área de tierra removida y varias herramientas de jardinería desparramadas. «Perdóname por arrastrarte aquí tan tarde», dijo ella señalando las herramientas. «Estoy tratando de plantar algo especial y pensé que podrías ayudarme». «Claro, lo que necesite, doña Isabel», respondí, aunque no pude evitar pensar que esto estaba lejos de ser una tarea adecuada para alguien que solo venía por unos papeles. «Llámame Isabel, por favor. Ese doña me hace sentir como una reliquia de museo», dijo sonriendo mientras tomaba una pala pequeña y me la ofrecía. Mientras trabajábamos juntos en el jardín, Isabel hablaba de todo y de nada. Me contó sobre su infancia en una hacienda en Guanajuato, sus años en Madrid y cómo el jardín siempre había sido su refugio. Sus palabras tenían un ritmo hipnótico y pronto me encontré respondiendo con una sinceridad que me sorprendió. «Debe ser lindo tener un lugar como este», comenté, mientras enterraba las raíces de una planta bajo su dirección. «Un espacio tan tranquilo». «Tranquilo, sí, pero la tranquilidad a veces puede ser peligrosa». Hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte. Su expresión se suavizó, pero había algo casi melancólico en su tono. «Puede hacerte olvidar que aún estás vivo». Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió y apareció una mujer joven, probablemente de unos 20 años. Llevaba un uniforme de empleada doméstica y cargaba una bandeja con agua y refrescos. «Aquí tiene, señora Isabel», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa de té y lanzándome una mirada curiosa. Sus ojos parecían preguntarse quién era yo y qué hacía en un lugar reservado normalmente para los cercanos a la familia. «Gracias, Camila. Podrías decirle a Enrique que ajuste las luces del camino. Se está oscureciendo rápido y no quiero que mi invitado tropiece al irse». Camila asintió rápidamente, lanzándome otra mirada antes de desaparecer por la puerta de servicio. Su ausencia dejó un extraño vacío, como si algo en su presencia me hubiera recordado lo inapropiado que era todo esto. Pero Isabel no parecía preocupada. Tomó un vaso de agua y me ofreció uno, sus dedos rozando los míos cuando lo acepté. En ese momento otro personaje se unió a nuestra escena. Un hombre robusto, con el aspecto típico de un mayordomo, cruzó el jardín con pasos medidos. «Doña Isabel», dijo con una ligera inclinación de cabeza. «Su hijo ha llamado para decir que llegará más tarde de lo planeado. Quiere que le avise al joven que espere, si no puede volver mañana». «Gracias, Esteban. Eso es todo». Isabel hizo un gesto para que se retirara y luego me miró con una sonrisa. Sus ojos brillaban con una chispa de diversión, como si la idea de que don Rafael me estuviera retrasando le resultara irónicamente oportuna. «Bueno, parece que tendrás que quedarte un rato más conmigo. Espero que no te moleste». Su voz era suave, casi conspiradora. Traté de responder con naturalidad, pero su cercanía y el constante roce de sus dedos mientras me pasaba herramientas o señalaba algo en la tierra empezaban a sentirse demasiado personales. La tensión se alzó aún más cuando me pidió que la ayudara a levantar una maceta grande. Mientras la sosteníamos juntos,
Nuestros brazos se rozaron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Gracias, tienes fuerza. Su sonrisa parecía más cálida ahora, casi como si estuviera probando los límites de nuestra interacción. Antes de que pudiera responder, otro miembro del personal apareció en el jardín. Enrique, el jardinero principal, un hombre mayor de sombrero ancho y manos curtidas por el trabajo, llegó para ajustar las luces del camino como Isabel había solicitado. Su presencia rompió la burbuja de intimidad que había comenzado a formarse. «Todo está listo, señora Isabel», dijo Enrique, lanzándome una mirada breve pero evaluadora antes de inclinar la cabeza y retirarse. Isabel me miró de nuevo, pero esta vez con algo diferente en los ojos, como si las interrupciones constantes hubieran puesto en evidencia la inusual naturaleza de nuestra interacción. Sin embargo, no retrocedió. Su sonrisa seguía allí, desafiante y amable a la vez. A veces pienso que este jardín ve más de lo que debería, murmuró, volviendo a sentarse junto a la mesa y dándome una mirada que me dejó sin palabras. El ambiente en el jardín era casi irreal. Las luces ajustadas por Enrique comenzaban a iluminar el lugar con un brillo cálido, destacando los detalles intrincados de las bugambillas y el césped impecablemente cuidado. Isabel seguía sentada en la mesa, su postura relajada pero sus ojos fijos en mí, como si evaluara cada uno de mis movimientos. Mientras terminábamos de acomodar las herramientas, la puerta del jardín se abrió nuevamente y una figura alta y esbelta apareció. Era Lorena, la hermana menor de don Rafael. Aunque rondaba los 50 años, su estilo juvenil y la confianza con la que se movía la hacían parecer mucho más joven. ¿No es esto encantador?, comentó, con una sonrisa al vernos. Mamá trabajando en el jardín con un... amigo. Sus ojos se fijaron en mí con curiosidad. Este es el asistente de Rafael, respondió Isabel antes de que yo pudiera decir nada. Su tono era neutral pero firme, como si desalentara cualquier tipo de comentario adicional. Ah, claro. Rafael siempre mantiene a su gente ocupada, ¿no? Lorena se acercó, recogió un vaso de agua de la mesa y se dejó caer en una silla con una elegancia casual que contrastaba con la formalidad de su madre. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó Isabel, arqueando una ceja. Estaba en casa de una amiga cercana y pensé que debía pasar a saludar. Lorena hizo un gesto hacia mí con una sonrisa traviesa. Parece que llegué en un momento interesante. Sentí que mi incomodidad crecía, pero Isabel parecía inmune al comentario de su hija. Simplemente le dedicó una mirada y continuó con su té. Mientras tanto, una figura más apareció en escena. Camila, la empleada joven que había traído las bebidas antes, regresó con un pequeño ramo de flores recién cortadas, probablemente siguiendo alguna instrucción silenciosa de Isabel. «Señora Isabel, ¿dónde las quiere?», preguntó manteniendo su voz suave y su mirada fija en las flores. «En el jarrón de la pérgola, por favor», respondió Isabel indicando con un leve gesto. «Y asegúrate de que Enrique recoja las herramientas del lado oeste antes de irse». Camila asintió rápidamente y desapareció entre los setos. Lorena seguía observándome con una mezcla de diversión y curiosidad, mientras Isabel mantenía su compostura inquebrantable. Fue en ese momento cuando un coche se detuvo en la entrada principal. La puerta lateral se abrió, y don Rafael salió con pasos rápidos y decididos. El sonido de sus zapatos sobre el camino de grava resonó con fuerza, y cada uno de nosotros pareció reaccionar de forma diferente. Lorena enderezó su postura con un aire de indiferencia, mientras Isabel permanecía imperturbable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rafael al llegar a la pérgola. Su tono era más inquisitivo que agresivo, pero el peso de su presencia era innegable.
Estamos disfrutando del jardín, hijo», respondió Isabel con una sonrisa ligera, como si fuera la anfitriona de una velada informal. Rafael me dirigió una mirada breve pero afilada antes de enfocarse nuevamente en su madre. Había algo en su expresión que dejaba claro que no estaba acostumbrado a sorpresas, especialmente aquellas que involucraban a personas de su círculo laboral. «Vine a buscar los documentos que necesitabas», dije, rompiendo el silencio y tratando de mantener un tono neutral. «Entonces ya los tienes. No quiero retrasarte más», replicó Rafael, sin molestarse en suavizar su tono. «No seas tan áspero, Rafael. Estábamos charlando», interrumpió Lorena, con un toque burlón en su voz. El ambiente se tensó aún más. Rafael lanzó una mirada fría a su hermana, pero antes de que pudiera responder, Isabel se puso de pie con elegancia. «Hijos, por favor, no arruinemos esta noche. No hay nada más relajante que un buen té en el jardín. ¿Por qué no te quedas un momento, Rafael?». Aunque su tono era amable, tenía una autoridad que ni siquiera su hijo podía ignorar. Rafael soltó un suspiro y asintió, aunque claramente no estaba cómodo. Mientras tanto, Camila regresó, esta vez con Enrique, quien traía consigo una lámpara portátil que colocó cuidadosamente junto a la mesa. «Perdón por la interrupción, señora», dijo Enrique con voz firme antes de retirarse junto a Camila, dejando el jardín una vez más en silencio. El peso de tantas miradas, tantos gestos silenciosos y comentarios llenos de subtexto, me mantenía en vilo. Isabel, sin embargo, parecía disfrutar del caos implícito que rodeaba nuestra reunión. «Bien», dijo finalmente, dirigiéndose a mí. «Ha sido una velada encantadora, pero supongo que Rafael tiene razón. No quiero que te atrases demasiado. Ven, te acompañaré a la puerta». Su sonrisa era tan enigmática como siempre, y mientras caminábamos hacia la salida, pude sentir la mirada de Rafael clavada en mi espalda. Isabel no dijo nada hasta que estuvimos completamente fuera de la vista de los demás. «Espero no haberte puesto en una situación incómoda», dijo suavemente, deteniéndose junto al camino de grava. Negué con la cabeza, aunque sabía que mi rostro probablemente delataba mi confusión. «Eres un joven muy interesante. Rafael tiene suerte de tenerte a su lado». Su mirada, suave pero penetrante, me dejó sin palabras una vez más. Mientras la puerta se cerraba detrás de mí, supe que el jardín no era solo un lugar de paz y belleza, sino un escenario cuidadosamente diseñado donde Isabel dirigía sus propias historias. Los días que siguieron al encuentro en el jardín estuvieron cargados de una tensión difícil de ignorar. Don Rafael parecía observarme con más atención que de costumbre, como si tratara de descifrar algo que no podía poner en palabras. En contraste, Isabel se mantenía en contacto de manera sutil, pero persistente. Un mensaje ocasional, un comentario casual en las pocas reuniones en las que coincidíamos. Cada interacción parecía un movimiento calculado en un juego cuyo propósito aún no entendía. Un viernes por la tarde, mientras revisaba documentos en mi pequeño cubículo, una notificación en mi teléfono me sacó de mi concentración. Era un mensaje de Isabel. «¿Podrías pasar por casa después del trabajo? Necesito tu ayuda con algo en el jardín». Sentí como una mezcla de intriga y aprensión se instalaba en mi pecho. Sabía que debía negarme, pero la curiosidad, o tal vez algo más profundo, me hizo aceptar. Cuando llegué a la mansión, el ambiente parecía diferente al de la última vez. Había más movimiento. Camila estaba en la entrada, hablando con Esteban, el mayordomo, mientras Enrique cargaba herramientas en una pequeña camioneta. A lo lejos reconocí a Lorena, quien se despedía de un hombre que parecía ser su pareja. Un tipo atractivo de unos 40 años con una sonrisa confiada. «Mamá está en el jardín, como siempre», me dijo Lorena al verme, con una sonrisa juguetona. «¿Sabes? Es extraño verla tan interesada en alguien que no sea de la familia».
No respondí. Me limité a asentir y avanzar hacia la pérgola. La insinuación en sus palabras me dejó una sensación incómoda, pero no estaba dispuesto a siempre alimentar sus sospechas. Isabel me esperaba junto a un seto que le estaba siendo recortado meticulosamente por un nuevo jardinero. Era más joven que Enrique, probablemente en sus 30 y tantos, y parecía intimidado por la presencia de Isabel. «Gracias por venir», dijo ella al verme, con su sonrisa habitual. «Esteban y Camila tienen las manos ocupadas, y pensé que podrías ayudarme a mover unas macetas. Son bastante pesadas». El jardinero, al escuchar esto, se apresuró a ofrecer su ayuda. Isabel, sin embargo, lo despidió con un gesto de la mano, agradeciéndole su trabajo y asegurándole que yo podía manejarlo. Mientras trabajábamos, sentí que la conversación volvía a tomar el mismo tono íntimo que la última vez. Isabel hablaba sobre su pasado, sobre los viajes que había hecho con su difunto esposo y cómo había aprendido a disfrutar los pequeños placeres de la vida. Sin embargo, esta vez había algo más en sus palabras, una profundidad que parecía buscar una respuesta en mí. En medio de todo esto, Camila apareció con un mensaje urgente. «Doña Isabel, don Rafael llamó. Dice que llegará más tarde y que quiere hablar con usted cuando llegue», dijo con una voz que apenas ocultaba su incomodidad. «Gracias, Camila. Dile que estaré aquí», respondió Isabel con calma antes de dirigir su atención de nuevo hacia mí. Camila se retiró rápidamente, pero no antes de lanzarme una mirada que parecía un intento de descifrar lo que estaba ocurriendo. El aire se tornó más denso a medida que avanzaba la tarde. Mientras Isabel me mostraba cómo quería que organizáramos las plantas, nuestras manos se rozaron más de una vez. Cada contacto, aunque breve, parecía cargado de significado. En un momento, al levantar una maceta particularmente pesada, nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. Su aliento rozó mi piel, y por un instante, el mundo pareció detenerse. «Tienes una habilidad especial para hacer que todo se sienta más ligero», murmuró, con una sonrisa que parecía tan sincera como enigmática. Antes de que pudiera responder, otra figura se unió a la escena. Era Enrique, quien había regresado para recoger las herramientas que aún quedaban en el área. «Señora Isabel, pensé que sería mejor asegurar las luces antes de que oscurezca demasiado», dijo sin mirarnos directamente. «Muy considerado de tu parte, Enrique». «Por favor, hazlo», respondió Isabel, su tono amable pero autoritario. La interrupción rompió la burbuja de intimidad que había comenzado a formarse, pero solo por un momento. En cuanto Enrique se alejó, Isabel volvió a acercarse, esta vez tomando asiento en uno de los bancos bajo la pérgola. Me hizo un gesto para que la acompañara. «¿Sabes?», dijo cruzando las manos sobre su regazo. «A veces siento que este lugar, este jardín, guarda demasiados secretos. Es como si cada planta, cada flor, supiera más de nosotros de lo que queremos admitir». No supe qué responder. La intensidad de su mirada, la forma en que sus palabras parecían cargadas de un doble sentido, me dejaron sin aliento. Fue en ese momento cuando el sonido de pasos rápidos se acercó. Era Esteban, con expresión seria. «Señora, lamento interrumpir, pero parece que hay un problema con las luces del camino principal. Enrique está revisándolo, pero puede que necesite algo más de tiempo». «Gracias, Esteban. No te preocupes, no hay prisa», respondió Isabel con calma antes de despedirlo con un gesto. El día comenzaba a caer, y las sombras del jardín se alargaban, creando un ambiente casi irreal. Mientras me preparaba para despedirme, Isabel se inclinó hacia mí, sus ojos azules atrapando los míos. «Gracias por ayudarme hoy. Hay algo en ti que me resulta refrescante».
como una brisa inesperada en medio de un día caluroso. No pude evitar sonrojarme. El peso de sus palabras, el entorno y la constante presencia de interrupciones hacían que la tensión creciera de manera casi insoportable. «Es un placer ayudarla, doña Isabel», respondí finalmente, consciente de que no podía quedarme más tiempo sin levantar sospechas. Mientras me dirigía a la salida, podía sentir la mirada de Isabel siguiéndome. Una presencia invisible que parecía impregnar el aire. Al pasar junto a Enrique y Camila, ambos me lanzaron miradas inquisitivas, como si intentaran leer algo que yo mismo aún no podía descifrar. Sabía que algo había cambiado en nuestra relación esa tarde. Y aunque no podía nombrarlo, estaba claro que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. El lunes siguiente la oficina estaba especialmente agitada. Don Rafael tenía programada una reunión con clientes importantes, y los preparativos eran casi militares. Camila, quien ahora parecía más observadora que nunca, organizaba los documentos en la sala de juntas junto a Esteban, el mayordomo que ocasionalmente ayudaba en tareas administrativas. Enrique, sorprendentemente presente, instalaba una lámpara adicional en la recepción para que todo estuviera perfecto. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero los pensamientos de la tarde en el jardín con Isabel me distraían. Cada mirada de Camila o cada comentario casual de Esteban me hacían sentir observado, como si todos supieran algo que yo intentaba desesperadamente ocultar. Incluso Lorena, que pasó por la oficina para dejarle algo a su hermano, se detuvo frente a mi escritorio y me dedicó una sonrisa que parecía cargada de intenciones. «¿Todo bien, joven? Pareces distraído», dijo inclinándose ligeramente hacia mí. «Todo en orden, señora Lorena. Solo concentrado en el trabajo», respondí, tratando de mantener la compostura. Ella se encogió de hombros, pero no sin lanzar una mirada significativa antes de alejarse. Su perfume floral quedó flotando en el aire, como un recordatorio de su presencia. Cuando la reunión terminó y don Rafael se retiró a su despacho, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Isabel. «Espero que estés bien. ¿Te gustaría cenar en casa esta noche? Tengo algo importante que discutir contigo». Mi corazón se aceleró. No había forma de negarme sin levantar sospechas, así que respondí con un simple «por supuesto». A lo largo del día, traté de enfocarme en mis tareas, pero la expectativa de la noche nublaba mi mente. Camila, al notar mi falta de concentración, me preguntó con una mezcla de curiosidad y picardía: «¿Está todo bien? Parece que tiene la cabeza en otro lado». «Solo un día ocupado», mentí, esquivando su mirada. Esa noche la casa Morales parecía más tranquila que de costumbre. Enrique y Esteban estaban ocupados en la cocina, preparando lo que parecía ser una cena elaborada. Camila, ahora vestida de manera más informal, se encargaba de organizar la mesa del comedor, pero su comportamiento era más distante que de costumbre. Incluso al verme entrar, apenas me saludó con un gesto de cabeza. «Isabel está en el salón», dijo Esteban, indicándome el camino con una inclinación cortés. Al entrar, la encontré sentada en un sofá de terciopelo color crema, con una copa de vino en la mano. Su vestido azul oscuro realzaba su elegancia natural, y la suavidad de su mirada contrastaba con la tensión que había sentido en los últimos días. «Gracias por venir», dijo, señalando un lugar junto a ella en el sofá. La conversación comenzó de manera casual. Hablaba sobre los últimos arreglos en el jardín, sobre cómo Enrique había hecho un excelente trabajo con las luces y sobre cómo Camila parecía cada vez más eficiente en su puesto. Pero pronto, la atmósfera cambió. «Hay algo que he estado pensando desde nuestra última conversación», dijo, dejando su copa en la mesa de centro y girándose hacia mí. «Algo que no puedo ignorar.
Antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió ligeramente y Camila apareció con un carrito de servicio. Su mirada rápida hacia nosotros parecía cargada de dudas, pero no dijo nada mientras servía 2 tazas de café y se retiraba en silencio. «¿Te has dado cuenta, verdad?», continuó Isabel una vez que estuvimos solos nuevamente. «La forma en que todo parece converger cuando estamos juntos». No sabía qué responder. Su tono era suave, pero había algo en sus palabras que parecía llevarme más allá de una simple conversación. «Isabel, no sé si…», comencé a decir, pero ella levantó una mano para detenerme. «A veces las palabras no son necesarias». Su sonrisa era casi imperceptible, pero sus ojos hablaban más de lo que estaba dispuesto a admitir. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos en el pasillo. Era Lorena, que apareció en el umbral con una botella de vino en la mano y una expresión de sorpresa al vernos juntos. «Espero no interrumpir», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a disimular su curiosidad. «Solo vine a buscar esto». Isabel la despidió con un gesto, pero no sin antes compartir una mirada que parecía contener un mensaje silencioso. Una vez que Lorena se fue, Isabel se inclinó ligeramente hacia mí, y su voz bajó aún más. «Te prometo que lo que pasa aquí quedará entre nosotros, pero necesito que confíes en mí». Su cercanía, su tono, incluso el ligero roce de su mano en la mía, hicieron que todo en mi interior se agitara. En ese momento Esteban entró discretamente para anunciar que la cena estaba lista. La burbuja de intimidad se rompió, pero algo había cambiado definitivamente entre nosotros. En el comedor, la presencia de más personas alivió ligeramente la tensión. Estaban Enrique, Camila y hasta Lorena, quienes conversaban con ligereza sobre temas cotidianos. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que Isabel y yo compartíamos un secreto que nadie más podía comprender. Cuando la noche llegó a su fin, me despedí de todos con la formalidad habitual. Pero mientras salía por la puerta principal, Isabel me acompañó hasta el umbral. Con la casa en silencio y todos aparentemente ocupados, se inclinó hacia mí. «Gracias por venir». Su voz era apenas un susurro, pero la intensidad en sus ojos decía más de lo que estaba dispuesto a procesar. Su mano rozó la mía una vez más, y supe que nuestra conexión había cruzado una línea que no podría deshacerse.